Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos leyendo Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 3, El viaje, parte 1. El cambio de actitud en la vida de Venkataraman fue motivo de fricción. Descuidó los estudios en la escuela y aun cuando ahora no estaba para los juegos, sino para la oración y la meditación, su tío y su hermano mayor se mostraban cada vez más críticos, por lo que a ellos se les antojaba una actitud poco práctica. Desde su punto de vista, Venkataraman era sencillamente el hijo adolescente de una familia de la clase media que había de poner todo su interés y prepararse para ganar dinero y ayudar a los otros. La crisis llegó el 29 de agosto, unos 2 meses después del despertar. Le habían entregado a Venkataraman un ejercicio de la gramática inglesa de Bain, que él había de copiar 3 veces por no habérselo sabido. Era por la mañana y estaba sentado en la planta superior de la misma habitación con su hermano. Lo había copiado ya 2 veces e iba a copiarlo por 3ª vez, cuando la futilidad de aquel trabajo se le apareció con tal fuerza que apartó los papeles a un lado y, sentándose con las piernas cruzadas, se abandonó a sí mismo a la meditación. Molesto, Nagaswami observó cáustico: ¿de qué te sirve todo esto? El significado era evidente. Aquel que quiere vivir como un sadhu no tiene el derecho de disfrutar de las amenidades de la vida hogareña. Venkataraman reconoció la verdad de esta observación y, con aquella sincera aceptación de la verdad que le caracterizaba, se puso en pie para abandonar la casa en aquel mismo momento, renunciando a todo. Para él significaba Tiruvannamalai y la colina sagrada, Arunachala. Sin embargo, sabía que había de hacer uso del engaño, puesto que la autoridad es muy severa en un hogar hindú, y su tío y su hermano no le hubiesen dejado marchar a sabiendas. Dijo, por lo tanto, que había de regresar a la escuela para asistir a una clase especial sobre electricidad. De un modo inconsciente, su hermano le proporcionó fondos para el viaje, cuando le dijo: toma 5 rupias de la caja en la planta baja y de paso paga mis honorarios en la escuela. No era una ceguera espiritual en la familia de Venkataraman lo que les impedía reconocer su misión. Ninguno la vio. La gloria, el poder, la divinidad de su estado continuaban ocultos. Un amigo de la escuela, Ranga Ayar, que le visitó años más tarde en Tiruvannamalai, quedó tan impresionado que se postró a sus pies, aunque solo veía al Venkataraman que había conocido. Le preguntó a este último a qué se debía ello, y Sri Bhagavan replicó simplemente que nadie se había fijado en el cambio. Ranga Ayar le preguntó también: ¿por qué no me lo dijiste al menos a mí para que pensabas abandonar tu casa? Y él le replicó: ¿acaso podía hacerlo? Yo mismo no lo sabía. La tía de Venkataraman estaba en la planta baja. Le dio las 5 rupias y le dio de comer, y él lo hizo rápidamente. Había un atlas en la sala. Lo abrió y vio que la estación más cercana a Tiruvannamalai era Tindivanam. De hecho, una ramificación había sido construida ya hasta Tiruvannamalai, pero el atlas era viejo y no lo reseñaba aún. Calculó que con 3 rupias tendría bastante para el viaje y tomó solo este dinero. Le escribió una carta a su hermano para alejar todo motivo de ansiedad. La carta decía: voy en busca de mi padre tal como él lo ha ordenado. Me he embarcado en una empresa virtuosa, por consiguiente
Nadie debe llorar este acto ni gastar dinero en mi búsqueda. No he pagado tus honorarios en la escuela. Incluyó 2 rupias. Este incidente ilustra el hecho de que Sri Bhagavan estaba en lo cierto cuando afirmaba que su alma, que se había liberado del cuerpo, buscaba todavía un fundamento permanente en el yo con el cual había realizado su unidad. El subterfugio de la clase de electricidad, aun cuando muy ingenuo, no hubiese sido ya factible más tarde, ni tampoco la búsqueda, puesto que no busca quien ha hallado ya. Cuando los devotos se postraban a sus pies, era ya uno con el Padre, y no andaba ya en busca del Padre. La carta ilustra también la transición del amor y devoción en la dualidad a la feliz serenidad de la unidad. Empieza con la dualidad del yo y mi Padre, y la afirmación de una orden y una investigación, pero luego, cuando llega el momento de firmar, se da cuenta de que no existe ningún ego y por consiguiente no hay ningún nombre que estampar al final de la carta, y termina con un punto en lugar de un nombre. Nunca jamás volvió a escribir una carta y nunca jamás a firmar con un nombre, aun cuando en 2 ocasiones escribió el nombre que había sido el suyo. En cierta ocasión también, años más tarde, le dieron a un visitante chino del ashram un ejemplar del libro de Sri Bhagavan, ¿Quién soy yo?, y al estilo cortés, pero persistente de los chinos, insistió que Sri Bhagavan lo firmara. Sri Bhagavan finalmente tomó el libro y dibujó el símbolo sánscrito del Om, el sagrado monosílabo que representa el sonido original, que es la base y fundamento de toda creación. Venkataraman se llevó 3 rupias y dejó las 2 restantes. Es significativo de que no se llevara más de lo que precisaba para el viaje hasta Tiruvannamalai. Era casi mediodía cuando abandonó la casa. La estación estaba a media milla de distancia y caminó rápido, puesto que el tren tenía señalada su partida a las 12. Sin embargo, aun cuando él llegara con retraso, el tren no había entrado aún en la estación. Estudió el importe de los billetes y adquirió uno de tercera clase para Tindivanam, que le costó 2 rupias y 13 annas. Si se hubiera fijado más detenidamente en el horario de trenes, hubiese visto más abajo que el tren llegaba hasta Tiruvannamalai y que el viaje costaba exactamente 3 rupias. Los acontecimientos del viaje son simbólicos de la penosa senda del aspirante. Primero, el favor de la providencia proporcionándole el dinero y permitiéndole tomar el tren que llegaba con retraso, y luego la precipitación que alargó el viaje y fue origen de penalidades y aventuras por el camino. Venkataraman se sentó silencioso entre los pasajeros. Perdió en la exultación de su búsqueda. Pasaron varias estaciones. Un Maulvi de luengas barbas, que había ampliado sus conocimientos acerca de las vidas y enseñanzas de los santos, se volvió hacia él. ¿Y a dónde vas tú, Swami? A Tiruvannamalai. Yo también, replicó el Maulvi. ¿Cómo? ¿A Tiruvannamalai? No exactamente, sino a la estación siguiente. ¿Y cuál es la estación siguiente? Tirukoilur. Luego, al comprender su error, Venkataraman exclamó sorprendido: ¿Cómo? ¿Quiere usted decir que el tren llega hasta Tiruvannamalai? Vaya extraño pasajero que eres, se regocijó el Maulvi. ¿Y para dónde has comprado tu billete? Para Tindivanam. Oh, amigo mío, no tienes necesidad de ir tan lejos. Bajaremos en Villupuram y haremos allí el transbordo para Tiruvannamalai y Tirukoilur. La providencia
le había prestado la información que necesitaba, y Venkataraman se sumió una vez más en la felicidad del samadhi. Al anochecer, el tren llegó a Trichinopoli y empezó a sentir hambre, y pagó medio anna por 2 peras de aquella variedad grande y poco sabrosa que crece en las colinas de la India del Sur. Con gran sorpresa por su parte, su hambre quedó saciada casi al instante, aun cuando hasta entonces siempre había comido con gran apetito y en cantidad. Continuó en un bienaventurado estado de duermevela hasta que el tren llegó a Villupuram a las 3 de la madrugada. Permaneció en la estación hasta la salida del sol y luego se dirigió a la ciudad para averiguar cuál era el camino que conducía a Tiruvannamalai, dispuesto a recorrer a pie el resto del camino. Sin embargo, el nombre no figuraba en ningún letrero indicador, y él no se sentía con ánimo de preguntárselo a nadie. Sintiéndose cansado y hambriento de tanto vagar de un lado para otro, entró en un hotel y pidió de comer. El propietario del hotel le respondió que el restaurante no se abría hasta las 12 y decidió entonces sentarse y esperar. Y casi al instante se sumergió en la meditación. Le sirvieron la comida y después de saborearla ofreció 2 annas en pago. Pero el propietario del restaurante debió quedar sorprendido a la vista de aquel brahmin tan apuesto de largo pelo y pendientes de oro que se sentaba como un sadhu. Le preguntó a Venkataraman cuánto dinero llevaba encima, y cuando se enteró de que éste poseía solamente 2 annas y media, se negó a cobrarle. Le dijo también que Mambalapattu, un nombre que Venkataraman había leído en un letrero indicador, estaba camino a Tiruvannamalai. Venkataraman regresó entonces a la estación y adquirió un billete para Mambalapattu, que era hasta donde podía llegar con el dinero que le quedaba. Om Namah Shivaya.